Bienvenidos a todos al webinario del día de hoy. El tema es la ubicuidad de los agrotóxicos. El disertante es el doctor Arturo Serrano, médico cirujano, especialista en medicina generalista, título carrera de posgrado, especialización en medicina general y familiar en la Universidad Nacional de Rosario. Desde 1986 es médico rural en ejercicio en la localidad de Santo Domingo, director del Hospital Rural número 24, jefe de trabajos prácticos en cátedra de epidemiología en quinto año y salud pública sexto año en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Consejero e integrante del Comité de Educación Médica de Posgrado del Colegio Médico de Santa Fe Primera Circunscripción. Fue presidente de la Asociación de Medicina General, presidente de la asociación en el periodo 2010-2015. Buenos días, doctor. Puede comenzar cuando usted quiera. Buen día a todos. Muchas gracias por estar. Les mandaba un mensajito que preparen unos mates y bueno, y ahí largamos. En realidad el tema que nos convoca hoy es más que importante, ¿no? Justamente puse una palabra poco común, que es ubicuidad, que es la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo, es como una omnipresencia. Se dice que Dios está en todos lados y bueno, los agroquímicos también. Vamos a tratar de visibilizar un tema incómodo, desconocido y poco seductor, conceptualizar algo sobre esto, orientar sobre la complejidad del tema, incluir estrategias de información en este problema, a ver si logramos algunas habilidades en algunas situaciones, conocer aspectos de salud y enfermedad vinculados al paquete biotecnológico y conocer aspectos toxicológicos. Y no creo que nos dé más tiempo. La definición de veneno dice que es cualquier sustancia química dañina, sólida, líquida, gaseosa, que da o una lesión o enfermedad y que altera las funciones del sistema digestivo reproductor cuando entra en contacto con un ser vivo y que puede provocar la muerte. Los venenos son sustancias que desencadenan o inhiben una reacción química uniéndose a un catalizador o enzima más fuertemente que el reactivo normal. De eso nosotros conocemos bastante por los mecanismos de acción de las drogas, ¿no? Paracelso, que fundó la toxicología, dice que todo es veneno, nada es sin veneno, solo la dosis hace al veneno. Es decir, absolutamente todo es tóxico. Si tomamos demasiada agua, hacemos una intoxicación hídrica y nos morimos, las vitaminas nos da hipervitaminosis, el oxígeno hiperoxia. Si comemos, si tomamos un vaso con mucha sal, agua muy salada, también da una hiperosmolaridad y nos morimos. Entonces, la diferencia entre un veneno y un fármaco es solamente la dosis. Agrotóxico, agroquímico, pesticida, producto agrícola, fitosanitario, como lo quieran denominar, la OMS dice que es una sustancia capaz de controlar una plaga que puede representar un riesgo para las personas y el medio ambiente. En esto tenemos una gran variedad, así como tenemos tantos fármacos nosotros, hay para los insectos, los ácaros, moluscos, roedores, hongos, para las hierbas, para las bacterias. Sobre todo está enfocado a las plantas dañinas, a lo animal o a la salud pública. Hay sobradas pruebas académicas de la toxicidad de los agrotóxicos, sin embargo, tenemos que estar justificándolo permanentemente. En parte la transición epidemiológica, no solamente el cáncer está vinculado a los químicos, sino que también son mucho más prevalentes que hace unos años atrás, abortos, malformaciones, hipotiroidismo, alergias urticarias, leucemias, enfermedades neurodegenerativas. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de ver por qué ocurre esto? Hay una lista interminable de problemas de salud del género humano que están perfectamente vinculados, hay un montón de documentación, lo que pasa es que no trasciende mucho más allá de los investigadores y de algunas publicaciones internacionales que no pasan por todos los lugares, pero mutagénesis, pérdidas de embarazos, invalidez, espina bífida, autoinmunitarias, leucemias, linfomas, asma, disruptores hormonales, y ya vamos a ir viendo por qué ocurren todas estas cosas, que son, la lista es interminable, porque,
volvemos a la definición que habíamos hablado al comienzo. Todo este tipo de agrotóxicos son venenos. Al ser venenos están interfiriendo con la vida. ¿Y por qué pasa esto? A ver, si los venenos matan aves, moluscos, malezas, ¿por qué no nos van a matar a nosotros? Que también somos seres vivos. Y que además los procesos vitales también están en nuestro cuerpo. ¿Y por qué pasa? Porque hay una voracidad absolutamente inescrupulosa de parte del sistema, las multinacionales que fabrican este tipo de productos, que ya vamos a ver algunos ejemplos que son terribles, de los productores que quieren ganar y ganar y ganar, de la inefectividad, eso lo vamos a detallar más adelante, pero de toda la aplicación que se utiliza, solamente el 3% llega al objetivo blanco, que serían o los insectos o las malezas, todo el resto queda en el ambiente, lo contamina y nos complica, y la complicidad del Estado que en esto necesita producir para exportar y para que queden dividendos y para que queden regalías en el Estado para poder hacer obras o qué sé yo, ese tipo de cuestiones. Hace poquitos días, el ingeniero Marcos Tomassoni, a consecuencia de una de las investigaciones de los problemas que hubo en Canals, que fue de estado público con gran cantidad de cánceres, la deriva primaria, la secundaria y la terciaria, que son las micropartículas que quedan en el aire y que se van, llegan a más de 5.000 metros. Pero, a ver, por eso es que las distancias, eso de lo que se propone, de los 1.500 metros, es absolutamente insatisfactoria. Fíjense que se han encontrado cantidades de agroquímicos en el Ártico y en la Antártida, y que yo sepa, allí no se cultiva nada. En realidad estos productos, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, Bayer y BASF, que son empresas alemanas, formaron IGB BASF-Farben, que hacían venenos para exterminar. En la Segunda Guerra Mundial inventaron más de 300 órganos fosforados, entre ellos los gases neurotóxicos. Los soltaban a varios kilómetros de distancia del objetivo militar y diezmaban poblaciones. De esos mismos órganos fosforados, neurotóxicos, después, cuando terminó la guerra, lo empezaron a usar para matar los insectos, pero siguen siendo con la misma toxicidad. En Estados Unidos entró en la década del 70, como 50 y pico, como raticida y cucarachicida, y después se lo prohibió. En Argentina pasó lo mismo muchos años después, pero se prohibió el uso doméstico, porque si ustedes se fijan, a alguno le quedó una latita de esos insecticidas en aerosoles que venían y demás, unos años atrás tenían clorpirifos. Ahora lo único que debería existir, salvo que queden envases viejos, son cebos matacucarachas. Para tener una idea, en el 2010 entraron 8 millones de litros, kilos, solo de clorpirifos. Eso tuvo un incremento de un 100% con respecto a 4 años anteriores. Las cifras son enormes. En esto hay mucha información oficial, que tampoco tiene mucha trascendencia. Vamos a ver algunas. La Presidencia de la Nación, la Organización Panamericana, la Asociación de Médicos del Medio Ambiente y la Secretaría de Sustentable, en el gobierno anterior, habían sacado algo de las categorías toxicológicas, y fíjense que de las que más se consume, el 28% son las extremadamente tóxicas. En el 2012 sale una guía de usos responsables de agroquímicos. Copié una página para que vean el gráfico, que es muy amigable, y dice: todo el personal que trabaja con agroquímico debe someterse a controles médicos periodos según lo establezca la autoridad competente. Pero no dicen qué lugar, cuál es la autoridad competente, con qué frecuencia se deben hacer.
Aparte, ya vamos a ver, es muy difícil encontrar determinantes químicos o bioquímicos que nos demuestren el estado de toxicidad en las personas. Tenemos legislaciones vigentes en Nación y en varias provincias. Nosotros tenemos una ley de productos fitosanitarios que ya tiene 30 años y que ha tenido algunas modificaciones, pero que cuando se hizo esa ley recién estaba queriendo aparecer el glifosato, o sea que ni lo habían tenido en cuenta. Y es una ley que está perimida, y hay varios anteproyectos que ya los vamos a charlar. En ese mismo informe del Ministerio de Salud de la Nación, habla de los plaguicidas obsoletos. Hay unos contaminantes orgánicos persistentes que constituye, dice, un riesgo para la salud y el ambiente y que son constituidos por sustancias químicas peligrosas. Los órganos clorados son altamente tóxicos para el suelo y los vegetales porque son poco solubles y móviles. La gran mayoría de los órganos clorados han sido prohibidos, relativamente, porque cada tanto aparecen. Hace un tiempo encontraron, una organización ecologista denunció que en la Argentina, una terminal del ferrocarril de Santiago del Estero, habían encontrado sepultados infinidad de toneladas de órganos clorados, que los desenterraron, pero nadie sabe a dónde fueron a parar. Órganos fosforados, si bien son más solubles y móviles que los anteriores, su vida en el suelo está unos meses, y los caramatos que son más solubles y el comportamiento es parecido a los órganos fosforados. Los órganos clorados en el ambiente por entre 30 y 50 años, y en concentraciones altamente tóxicas. En ese mismo informe se habla de los convenios de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes, que está en vigencia del 2004 y que la Argentina sacó algunos productos que están prohibidos, un montón de años después que en Europa y en otros países más civilizados, y que algunos están restringidos o limitaciones de uso que tienen. Los mecanismos de acción que tienen todos estos tóxicos tienen que ver con infinidad de mecanismos bioquímicos absolutamente complejos sobre la fotosíntesis, sobre determinadas enzimas, sobre la división celular. Entonces, por eso es tan difícil de determinar y la cantidad que hay. Hay una tabla periódica de los herbicidas en función si actúan sobre caroteno, fotosistemas, división celular y demás, y en función de la toxicidad. Así, por ejemplo, entre los insecticidas, inhiben la acetilcolinoesterasa, ahí están los carbamatos, que son los más comunes, y los órganos fosforados. Otros inhiben los canales de sodio, del GABA. Los herbicidas inhiben la síntesis de aminoácidos, ahí es donde está el glifosato. Y hay otra serie sobre la fotosíntesis, los carotenoides, reguladores del crecimiento, y como ven, los fungicidas tienen también infinidad de mecanismos de acción. Todo esto para tratar de pensar que si esos productos volcados en el medio ambiente en cantidades enormes, que ya las vamos a ver, tienen todos estos mecanismos de acción, nos están afectando de una u otra manera. Casafé, que edita una guía de productos fitosanitarios, esta que es la que está vigente, que es la edición 18, hay 420 principios activos con más de 4.900 formulaciones de concentración y de asociaciones entre distintos tipos de tóxicos. Entonces, en realidad el universo de todos los agrotóxicos es inconmensurable, es peor que la farmacología nuestra. Algunas joyitas: clorpirifos es un órgano fosforado, un neurotóxico que es un gas nervioso usado en la Segunda Guerra Mundial.
Las hipermetrinas también son en realidad originariamente derivadas del crisantemo, pero también tienen una altísima toxicidad. Nosotros tratábamos la sarna hace muchos años con hexacloruro de gamma-benceno, que es el camexano, lo sacaron como está prohibido y le pusieron piraterinas, pero que tiene una toxicidad, y para colmo se ponen en la cabeza para tratar la pediculosis, o sea, al ladito del cerebro. La tracina, otra joya, estudió el efecto en anfibios con dosis muchísimo menores de las que habitualmente se usaban. Lo hizo en las ranas. Las ranas son hermafroditas en los primeros tiempos y después quedan en machos y hembras. Estas ranas que les habían sido expuestas a dosis 1500 veces menores a las que habitualmente se vierten en los campos, el 75% de la población quedaba estéril y el 25% de los que eran machos terminaban en hembras y luego de la cópula terminaban procreando. O sea, si dan esas alteraciones, ni hablar. Aquí la Universidad del Litoral ha hecho numerosas investigaciones y ha encontrado en anfibios, que son animales de sangre fría, y que había muchos en los campos en un momento, infinidades de malformaciones, teratogenias y demás. El dicamba, bueno, es parte integrante de la gente naranja y todos conocen la defoliación que hicieron en Vietnam con las guerras y todos los problemas que hubo. El endosulfán, prohibido en la Comunidad Europea en el 2009, pero en la Argentina se siguió vendiendo hasta el 2013. Claro, somos generosos nosotros y se ve que quedaban muchos tarros por ahí y se siguieron vendiendo. Y en 2016 en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, el Ministerio de Agricultura decomisó bidones en la ciudad. O sea que todavía andan dando vueltas por varios lados. El DDT y todas las sustancias que quedan de degradación del DDT tiene un efecto residual por más de 30 años. El 2,4-D, que también es un agente herbicida, en la Segunda Guerra Mundial habían un montón de barcos llenos de 2,4-D que lo tenían listo para contaminar las plantaciones de arroz de los japoneses. Lo que pasa es que le tiraron la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y gracias a eso no hizo falta que contaminaran todo eso, pero después todo ese veneno que tenían ahí para destruirles los cultivos, como estrategia de guerra, después nos lo repartieron en todos nosotros. Vamos a ver algo de Lalonde. Lalonde es un guitarrista canadiense, bastante interesante, porque planteaba que, según el modelo epidemiológico, nosotros gastamos el 90-91% en los cuidados de la salud y solamente obtenemos un beneficio en la mortalidad del 11%. Sin embargo, en el medio ambiente gastamos el 1,5% de todo el presupuesto de salud y tenemos un beneficio del 19% aún con todo ese poco dinero que se gasta. ¿Qué tiene que ver con los contaminantes, con lo biológico, lo físico, químico y lo psicosocial? Entonces, ¿cómo funciona esto? El herbicida glifosato lo usamos para la soja. Obviamente, esto es para tratar de destruir todas las malezas de los cultivos. En este caso, bueno, hay resistencia de muchas de las malezas de hoja ancha, puntualmente el amaranto, pero hay deforestación y disminución del hábitat de los predadores. Pero esos predadores naturales, que son peces, anfibios, sapos, ranas, hacían un control biológico fundamental a la hora del mosquito Aedes aegypti.
Estamos hablando puntualmente de dengue o fiebre amarilla, pero esto se reproduce en cualquier otra cosa. Todos esos predadores naturales mantenían a raya. Si ustedes miran los mapas epidemiológicos, van a ver que todo este cambio climático ha traído una tropicalización de la parte sur de nuestro hemisferio, porque nosotros no teníamos dengue. A ver, hubo fiebre amarilla en la presidencia de Sarmiento, hubo algún brote de dengue muy esporádico en Rosario, por allá por el 30 del siglo pasado, pero no como ahora, donde ya los mosquitos están instalados desde hace algo así como 25 años, justamente por la falta de este control biológico natural que teníamos, a consecuencia del glifosato. Pero no solamente los peces, anfibios, sapos, ranas. Ustedes van al pájaro, van al campo y van a ver que no hay más bandadas de pájaros, no hay cuises, no hay liebres, no hay comadrejas, no ha quedado nada. Toda la biodiversidad que teníamos, los herbicidas y los agrotóxicos lo han ido destruyendo. Entonces, pensando en esta lógica, la contaminación del aire, el diseño urbanístico, el ruido, tiene que ver, junto con el estrés, actividad física, alteración de sueño, alimentación, tabaco, con una serie de complicaciones que nos pueden dar para determinarnos enfermedades. Así, desde el 92, tenemos aumento de la incidencia de cáncer de mama y de próstata, esto en Estados Unidos, ¿no? Se cuadruplicó el embarazo ectópico, se duplicó el número de criptorquidia en Inglaterra, se disminuyó el 40% de los espermatozoides de todos los hombres del mundo, comparada con series anteriores. Porque todos los agrotóxicos son disruptores hormonales y afectan absolutamente todas las glándulas de secreción de nuestro cuerpo, pineal, hipófisis, tiroides y todas las que busquen. Entonces, se clasifican en contaminantes naturales, ambientales, de proceso y de productos domésticos ordinarios y metales pesados. Aquí hay algunas de las joyitas estas que les decía, del DDT y todos los productos que son metabolitos activos. Fue prohibido en el 72, sin embargo, hace poco la Universidad de Buenos Aires hizo un estudio de las leches comerciales extraídas de góndolas de supermercados y encontraron DDT, endosulfán, toraxeno, alquilofenoles, hay un montón. Todos los químicos disruptores endocrinos van a afectar las futuras generaciones por este mecanismo. Los corticoides o cualquiera de las hormonas activan al receptor, ese receptor actúa sobre el núcleo, el ARN transcribe la información y el ADN a partir de esto da nuevos genes exactamente iguales a los anteriores. Sin embargo, si van a la izquierda, van a ver que el arsénico, los agroquímicos, ingresa a la célula, se adhiere al receptor, bloquea ese receptor e impide la activación de genes. Entonces hay una copia equivocada por el ARN del ADN. Y eso altera y vienen todas las enfermedades. Bueno, ni hablar los PCB, los clorofenoles, los ftalatos, los metales pesados y toda esta clase de tóxicos que son enormes y que terminan afectando la vida desde la primera hora. Los mecanismos de acción, los disruptores endocrinos actúan como hormonas, interfieren en la función de las hormonas, alteran y secretan hormonas, en otros casos, y otros interfieren en la eliminación de las hormonas. Entonces, imitan la acción de una hormona natural, llave falsa, bloquean los receptores hormonales impidiendo la acción normal de esa hormona sobre esos receptores,
influyen en la farmacodinamia, síntesis, transporte, metabolismo, excreción de las hormonas, concentrando la fisiopatología. Todos estos productos los vamos a hallar en infinidad de lugares. Los PVD están en los aparatos eléctricos, los contaminantes orgánicos vetustos están en las pinturas, lacas, barnices. El eftalato, que se usa como plastificante, que unos años atrás estaba muy de moda, los pescadores colocarse eftalato en la piel, es altamente cancerígeno. Los eftalatos sirven para plastificar y para ablandar los productos de PVC. Las botellitas en las cuales tomamos agua y eso vienen con eftalato, por eso una recomendación importante es no guardar en la heladera agua más de 2 o 3 veces. Cualquier botella, en lo posible traten de usar las PET, que son las que en la parte inferior tienen esos 3 o 5 asientos, en cambio las plásticos comunes son todos lisos en el fondo de la botella. Las que tienen 5 duran un poco más, pero después de la quinta llenada para tomar agua, comienzan a contaminar y a liberar esos productos. Bueno, los productos de limpieza tienen alquilofenel, estriclosan, los shampoos, el jabón, la laca del pelo, las uñas tienen eftalato como plastificante, que es un cancerígeno. La ropa también viene con eftalato para, digamos, plastificarla y para elastizarla. Así que los encontramos en productos para niños, plaguicidas, contactos, electrodomésticos. Y esta lista la vamos a dejar después al final, en donde se encuentran básicamente y cuáles son las enfermedades vinculadas con esto, por lo menos que se han investigado y se han encontrado relaciones. El PCD, obviamente, con el cáncer de tiroides, con salud reproductiva masculina, endometriosis, se encuentra en los peces, en los anfibios, etcétera, etcétera. Esta es otra historia, ¿no? Todo el tema de los contaminantes y qué hacer con los envases. Ahora hay una legislación que dice que se tienen que hacer cargo, no saben cuándo va a entrar en vigencia, y que los que lo utilizan lo deberían estar devolviendo y le van a dar un certificado, y con ese certificado van a poder comprar igual cantidad, porque se tienen que hacer cargo los que lo están elaborando a todos los envases, cosa que no lo hacen siempre. Bueno, tiene impacto sobre el sistema nervioso central. Hay unos estimulantes hormonales para las vacas para que den más leche, que tienen que ver con distintas hormonas, y que lamentablemente los únicos 2 países del mundo que lo tienen autorizado son Estados Unidos y Argentina. Lo prohibieron en todo el resto del mundo. Sobre la GNRH. Bueno, disminución en la calidad del semen, carcinoma de próstata, ginecomastia. Con la mujer pasa lo mismo. Sobre la tiroide, ni hablar la cantidad de toxinas que hay que tienen efecto para alterarla. Sobre la diabetes, que es una enfermedad tan prevalente en los adultos, de casi el 10%, el bifenol, que está en varios lugares, aumenta la prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Los trabajadores que aplicaron órganos clorados solubles en lípidos más de 100 días aumentaron el riesgo para diabetes en un 50%. La obesidad, en fin. Hay algunas alternativas a todo esto, y ya nos ponemos de lleno en el tema de los agroquímicos, que es uso de latas, vidrio, papel, bolsas reciclables, bueno, todas esas medidas que están de modas, pero que hay que tratar de incorporarlas y empezar a hacer, evitar las pilas, que también es otro problema. Vamos a las cianotoxinas. ¿Escucharon hablar de las cianotoxinas? Debido a los fertilizantes que se usan en agricultura, que son como se saca tanto recurso de la tierra y no hay toda esa rotación de cultivos, tienen que usar mucho nitrógeno y potasio. Todo eso va a las aguas y
La Organización Mundial de la Salud lo categoriza como un problema de salud pública, como una enfermedad emergente. Hay una publicación del Ministerio de Salud de la Nación del 2016, que es bastante nuevita, que es la exposición a la cianotoxina o cianobacterias, que tiene que ver, aquí hay infinidad de bacterias, que son todas esas que ponen el agua verde o azul, no todas son tóxicas, tienen más prevalencia en los bañeros, los que van a las lagunas y a ese tipo de lugares. Este es un mapa donde hay los géneros dominantes. Fíjense Santa Fe, que tenemos una alta ocurrencia de estas, y ahí está la definición de casos. ¿Por qué traje esto? Porque manifestaciones cutáneas mucosas, gastrointestinales, respiratorias, y las graves tienen síntomas de hepatotoxicidad y compromiso de la función respiratoria. Y ahí está definición de casos. A tenerlo en cuenta porque son enfermedades emergentes, enfermedades nuevas, que hay que pensarlas, no solamente lo complejo que es poder diferenciar semiológicamente un síndrome febril, si es leptospirosis, dengue, influenza o todas las otras, sino que ahora tenemos que estar sumando estas patologías que son por contaminación ambiental. Y si los que están en las ciudades creen que están a salvo y que este es solamente un problema de los que vivimos en el campo, están muy equivocados. Estos son los cultivos con más restos de químicos. Fíjense que, por ejemplo, el apio tiene el 92% de residuos químicos. Carbofurán, metamidofos, diacinón, y los negros, que son los prohibidos, les han encontrado endosulfán y otros, 8 más. En la rúcula hay 11 entre DDT, endosulfán y otros más, el tomate. La mandarina tiene el 91% de contaminante. Estos, el SENASA encontró agrotóxicos en el 42% por encima de los valores permitidos en el mercado de Buenos Aires. Por ejemplo, este es el mismo estudio. De 143 muestras de limón, 135 tienen agrotóxicos por arriba de los valores permitidos. ...82 muestras analizadas, 36 positivo, que es el 44% para el tomate, y tiene abamectina, cetamipro, bifentrin, carbacedin, cipermetrina, clorpirifos, endosulfán, que no deberían estar. Y eso lo estamos comiendo. Volviendo a esto, en Santa Fe no estamos muy lejos. El ASAL, que hace un muestreo permanente de la cantidad de agroquímicos en las comidas que comemos nosotros, en las frutas y verduras, encontró que el 42% tiene contaminación por arriba de valores permitidos. Sin embargo, algunas se decomisan, pero generalmente no les da tiempo, porque son análisis que llevan unos cuantos días poder hacerlos y ya se vendieron. A los que les gusta la cerveza, si en las cervezas alemanas encontraron glifosato, ¿cómo no lo va a tener la nacional? Si en los vinos de California encontraron glifosato, ¿cómo no lo va a tener los vinos de nuestro país? El 42% de los controles realizados por SENASA sobre el trigo encontraron 7 principios activos: pirimifos, hipermetrina, deltametrina, clorpirifos, otra vez, fenitrotrión, endosulfán. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, en un estudio que hicieron tomando muestras de algodones, gasas, apósitos, toallitas, tampones de distintos supermercados y distintos hospitales, encontraron que el 100% de los algodones y gasas estériles contienen glifosato. O sea, nosotros ni siquiera
en el gremio de la salud estamos exentos del glifosato. El CONICET hace una investigación del río Paraná y encuentra que en el fondo, en el lodo del río Paraná, la presencia de agroquímicos y metales pesados es mucho más alto en el río Paraná que en la tierra de cualquier campo. Todo esto tiene que ver con la deriva. Y nosotros después comemos los pescados del río Paraná y de cualquier río, ¿no? Porque no es solamente el Paraná, todos fluyen al Paraná, pero cualquiera de los otros ríos está absolutamente contaminado. Esto es para poder mostrar cómo variaron los agrotóxicos en la Argentina. En el 90 eran 38 millones y en el 2015 380 millones de litros, lo cual subió una burrada el consumo de agroquímicos. Cuando vienen las semillas, las transgénicas y las semillas y el glifosato y todo eso decían que era para producir más alimentos, para evitar el hambre en el mundo, que no contaminaba, que no daba enfermedades. Fíjense cómo se incrementó 100 veces. Vamos a hacer un cálculo fácil. CASAFE, que es la Cámara de la Sanidad Vegetal y los Productos Agrotóxicos, dicen que se vendieron 380 millones en 2015, así que seguramente estamos en 400 millones de litros de agrotóxicos en la Argentina. Tenemos 43 millones de habitantes, o sea que si dividimos 400 millones de litros de agrotóxicos en 43 millones nos da 9 litros por persona. Pero, a ver, si restamos los que viven en las ciudades, que a eso no lo fumigan, saquemos solamente la capital federal, Córdoba, Rosario y Mendoza, nos quedan 4.385.000 personas. Entre esos está Santa Fe. O sea que estamos expuestos a 91 litros de agroquímicos por año, que es una burrada. Y lo peor de todo esto es que solamente el 3% llega al objetivo blanco. O sea, si hay un insecto que está destruyendo determinado cultivo y se usa un agroquímico, de cada 100 litros que se vierten, solamente 3 litros están llegando a ese sitio. Vamos a viajar. ¿Alguien de ustedes hizo la Ruta 40? La Ruta 40 recorre la Argentina desde La Quiaca a Río Gallegos. Tiene 4.073 kilómetros. Una distancia que nos llevaría unos cuantos días hacerlo, ¿no? Bueno, si nosotros pusiéramos de esos 400 millones de litros en botellas de 1 litro, una al lado de la otra, nos va a dar 25.360 kilómetros. O sea, la distancia de La Quiaca a Río Gallegos con una botella de litro de agroquímico al lado de otra y al lado de otra, habría que recorrerla 6.4 veces. O sea, 6 veces ir de ida y vuelta de La Quiaca a Río Gallegos. Eso es como para tomar una dimensión de la cantidad de agroquímicos que se vuelcan en realidad en la pampa húmeda, porque en el sur no se cultiva mucho, también hay, pero no tantos, que se vuelcan por año. Cuando nos encontramos con esto, obviamente hay que hacer una denuncia. ¿A dónde? El Ministerio de Salud tiene una sala de situación en el cual nunca encontró vinculación con patología alguna. Hay por ahí entre todas las fichas epidemiológicas, esta que es para denunciar las intoxicaciones por agroquímicos, que tienen un montón de datos, que tiene otra hoja más, donde uno tiene que tratar de anotar todo esto y mandarlas. No hay registros. Pregunté la vez pasada en el Nodo Santa Fe cuántos denunciaban y el encargado de epidemiología se reía y me decía que yo era el único estúpido que lo hacía.
Por eso es que el Ministerio de Salud tiene razón cuando dice que no hay una correlación con respecto a la toxicidad de esto, porque nadie denuncia, nadie piensa en las enfermedades causadas por esto. La policía, bien, gracias, no tiene idea. Si uno ve un mosquito fumigando en un ejido urbano o en algún lugar, desconoce los procedimientos. La justicia debería empezar a estudiar un poco más el tema. Hay muy poca jurisprudencia en esto. Bueno, si uno quiere hacer análisis para detectar alguno de los agroquímicos, para detectar 6 agroquímicos sale alrededor de 1.500 pesos. No hay ningún laboratorio privado que lo haga. Hace poco el Ministerio Público de la Acusación tiene una área de coordinación en investigación de delitos ambientales. En junio, largaron toda una policía que tiene solamente 2 brigadas capacitadas en la problemática medioambiental para que reciban todas estas denuncias. Esto es bastante nuevo, lamentablemente tiene solamente 2 brigadas, una para el sur y una para el norte de la provincia, y es muy difícil acceder a ellas, pero bueno, por lo menos algo empieza, porque las fumigaciones ilegales que no tienen receta, que además es toda una historia, porque deberían quedar archivadas en las comunas y generalmente quedan archivadas, pero en las comunas no nos pueden decir si lo que vertieron al mosquito fumigador es lo que dice la receta o es otra cosa. Los bidones abandonados a campo y demás son delitos y no faltas, porque hasta ahora se tomaba como una falta del código de falta, ahora pasan a ser delitos. Todavía no hay ningún caso que haya sido denunciado y haya funcionado. Hace poco tiempo en Marcelino Escalada falleció un paciente como consecuencia de las fumigaciones. Estuvo internado un mes en terapia intensiva, hizo una vasculitis a consecuencia de esto y falleció. Los organismos genéticamente modificados o los transgénicos decían que no requerían agroquímicos, sin embargo ustedes vieron que aumentaron 10 veces más la cantidad de agroquímicos. Murieron 75 millones de abejas en La Paz, en Tras la Sierra, en Córdoba, y esto constatado por profesionales del INTA. Lo que pasa es que si no hay abejas, no hay quien haga la polinización de los cultivos. Y el ministro de Agricultura dice que tendremos que convivir con esto, o sea que en un tiempo vamos a estar bastante complicados con estas cosas. Vamos a hacer algo de historia mitológica. Escucharon los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? O en realidad venían a los 4 caballos, la guerra, la muerte, la peste. Bueno, ahora volvieron. Hace poco, 4 ministros de nuestro presidente se juntaron, Agricultura, Medio Ambiente, Ciencia y Técnica, para elaborar lo que son las buenas prácticas. Las buenas prácticas agrícolas, en la cual hubo una consulta pública, y en esa consulta pública todos hasta el 20 de agosto podíamos escribir y comentar lo que pensábamos de ese tipo de cosas. Por supuesto que lo hice. Pero en esa conferencia dijeron que la distancia mínima, o sea, que recomiendan, esas buenas prácticas todavía no están formalmente, están redactadas, pero no están oficializadas, que ellos confían en la honestidad de los productores. O sea, que la distancia de los poblados y de las escuelas rurales va a depender de la honestidad de los productores. Así que estamos salvados. A propósito, es la 4ª vez que si este año no sale la ley va a perder estado parlamentario, porque hay 3 leyes, una que pide que la distancia de los pueblos, digamos los poblados,
rurales sea por lo menos de 1.500 metros, que no alcanza, pero bueno, es algo. Una segunda ley que en esos 1.500 metros, para que los productores no pierdan, se haga agroecología subsidiada, sin agroquímicos, para que de paso nos alimentemos más sanos. Y un tercer anteproyecto de ley es el corrimiento de los hilos urbanos a las áreas rurales por toda la contaminación, polinización y ese tipo de cuestiones. Pero los datos no coinciden. O sea, a ver, voy a ir adelantando, si no, no vamos a llegar para las preguntas. Si yo fuera presidente, la Ley General del Ambiente dice absolutamente todo. Tiene principio de prevención, de congruencia, de intergeneracionalidad, de responsabilidad, de solidaridad y precautorio. Justamente en eso de las buenas prácticas no han sacado nada de los principios precautorios. Si fuera ministro de Salud, de acuerdo a la expectativa de vida, las principales causas de factores de riesgo es la polución ambiental. Entonces, voy a pasar rápido. ¿El Estado nos cuida? No, no nos tiene, que trabajaba en un silo que hacía balanceados para feedlot, cerdos, pollos. Estas son las drogas que tienen los balanceados. Tienen un montón de antibióticos y algunas drogas que no conocía. Como no conocía, llamé a toxicología del Hospital Posadas, que es el Centro Toxicológico Nacional. Dos de ellas no sabían decirme qué es lo que eran, y sin embargo eso es lo que estamos comiendo. Después, unos años después, encontré que en Uruguay están prohibidas esas dos sustancias dentro de los alimentos, ¿no? Siempre tenemos que justificar lo obvio. Por ahí como información hay un estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas, el registro de cáncer de Santa Fe da cómo está en la provincia y todo lo demás. Fíjense, esta es interesante porque la tasa de mortalidad, los varones siempre morimos más que las mujeres, estamos arriba. Esta es las tasas ajustadas por mortalidad, pero esto es comparado en los tumores. Santa Fe es el amarillo, estamos arriba de todos, arriba que la región centro y que la República Argentina, o sea que nos morimos por cáncer mucho más. Sin estadística no podemos hablar, la superficie, cómo ha ido variando, lo verde es lo de la soja. Los transgénicos son infinidad de comidas que están modificadas genéticamente, con genes que lo hacen resistente a la sequía, al calor, a la humedad, a un montón de cosas, como para que funcionen. Vean cómo han variado los cultivos transgénicos en el país, es terrible. Y este estudio, que es de Seralini, él alimentó ratas. La primera rata, bueno, en realidad, una población de ratas la alimentó solamente con comida no transgénica, una con transgénico y una con transgénicos y glifosato. A las ratas que comieron comida normales no tenían tumores, la primera con transgénico sacaba tumores. O sea, esto de los transgénicos es todo un problema, no es una cuestión ambientalista solamente. Y ahí están los ejemplos de las otras poblaciones de ratas que con glifosato, con distintas dosis, la segunda y la tercera, también sacaban tumores por todos lados. Hay una antología toxicológica de glifosato que tiene 665 trabajos científicos publicados de universidades en la cual demuestran la toxicidad de estos agroquímicos. En Santo Domingo hicimos un trabajo con algunos de los residentes sobre mosquitos en fuga, sobre daño oxidativo, análisis de la mortalidad por cáncer, que fue publicado. Este es el análisis que yo había hecho. Esta es la mortalidad por cáncer. Sin embargo, miren ustedes cómo ha variado después. El número 1 es 1990 y el número 20 es 2010. En los primeros 15 años nos moríamos el 2.8 por promedio por año. Pero después, en los últimos 6 años, hasta el 2010, 5.4. Y del 2011 al 2017, 6.3% de muertos por cáncer.
O sea, esto viene incrementándose ferozmente y en poco tiempo, en muy poco tiempo. Y esto de las autoridades sanitarias, nada. Distintos, se hizo un estudio, sobre todo a partir de toda esta gente, que hicimos un estudio en varias localidades, voy lo más rápido que puedo. No nos va a dar para mucho, bueno, pero se hizo en La Pelada, Santo Domingo y Candioti, y muestreo de agua de lluvia, de suelo y de sangre. Ahí están cómo se procedieron con las muestras, el ensayo Cometa y los resultados. En Santo Domingo, en el agua de lluvia, se detectó atracina y no había muestras de glifosato en el agua de lluvia. En el suelo, en Candioti, el primer lugar era un campo y el segundo lugar era el cementerio. En Santo Domingo, el primer lugar era un lote de club deportivo y el segundo lugar la plaza, con más alta concentración de glifosato. Y en La Pelada, el primer lugar fue el hospital de La Pelada. En realidad no es que se fumigue en esos lugares, sino que esto tiene que ver con la deriva. La deriva, vean ahí en la foto del hospital la cantidad de árboles que hay y esa es la consecuencia. Quedan las partículas en los árboles que son grandes, que son como pantallas, y cuando llueve eso cae al suelo. Bueno, y aquí está el escaso conocimiento sobre los plaguicidas. Esto es el ensayo Cometa, esto es para verificar cómo es la vitalidad de los cromosomas. Los cromosomas lamentablemente se rompen con los agroquímicos. En Santo Domingo estamos peor que en todos lugares, la segunda columna, la más alta de todas, después Candioti y después Pelada. Pero a ver, los de Santa Fe no están afuera, ¿eh? Se tomaron una muestra equivalente de personas de donantes de sangre que no están expuestos a agroquímicos y en Santa Fe el grupo control también da una alta tasa de alteraciones cromosómicas. Esto por lo que les decía de los cultivos. En la Universidad de La Plata se hicieron dosajes de agroquímicos, vean ustedes la cantidad de muestras, y el primer plaguicida más frecuente es el DDT, que está prohibido de hace 30 años, hace 28 años que está prohibido, sin embargo es el que más tenemos en la sangre, que es el 62%. Bueno, a ver. Bueno, en Humboldt también, miren la mortalidad que tienen y la cantidad de cánceres y abortos tardíos y malformaciones congénitas. En Canals, en Córdoba, publicaciones, mortalidad por cáncer, efectos agrotóxicos. A ver, esto es lo que tiene que ver con todo esto de la patología. En 5 días se recambia la mucosa gástrica, en 3 semanas los adipocitos, en 5 semanas la piel es totalmente nueva, en 1 año el esqueleto. O sea, estos átomos están permanentemente en recambio y compartimos la genética con 40% con las plantas, 60% con los insectos y 85% con los ratones. O sea, si tenemos la misma genética, ¿cómo no nos va a afectar todo esto? Sería saludable que todos tengamos iguales derechos ante la ley. Sin embargo, el INTA, en el techo de la Casa Rosada, ha hecho una huerta orgánica. Vean ustedes, el presidente tiene acceso a una huerta orgánica en la Casa Rosada y nosotros tenemos que comer lo que sea. Bueno, ahora sí, pregunta si no llegamos. Doctor, le leo la primera pregunta mientras entran más preguntas. Facundo Viola le pregunta: ¿cuáles son los protocolos que podemos exigir se activen cuando los pobladores llegamos a un efector de salud con posibles síntomas relacionados luego de ser fumigados? Hay una ficha epidemiológica que es para intoxicaciones por agroquímicos, que está muy escondida, hay que buscarla dentro de epidemiología y dentro de las fichas, y esa ficha, una vez entregada, tratar de hacer para poder llegar que quede alguna constancia de recibida, porque no hay quien la reciba formalmente.
hay una parte de epidemiología, pero no se está encargando mucho de esto. Y después tratar de, con el Ministerio Público de la acusación, tratar de seguir el protocolo que ellos están teniendo, que todavía no es muy público y todavía no han sido muy efectivos, porque como que se están adiestrando. La mayoría de los fiscales no tiene idea del tema. Lamentablemente estamos muy complicados. Bueno, esperamos unos minutitos, Sí, doctor. Ahí, Nicolás Fernández. ¿Cuáles son las recomendaciones para disminuir la contaminación en frutas y verduras? tratar de lavarlas bien, utilizar agua corriente en cantidad suficiente y en lo posible pasarles un cepillo. Habían quienes decían que se podían lavar con un detergente, lo que pasa es que los detergentes tienen amoníacos y algunas sustancias, y sobre todo los insolubles son más complicados de sacar, si no pelarlas. Todas, en realidad tendríamos que empezar a elegir toda esa fruta y verdura que es la más pequeña, la que está picada, porque seguramente a esa no la rociaron tanto con agroquímicos. A ver, para tener idea, las frutillas tienen en promedio 18 fumigaciones de que la planta es chiquita hasta que da el fruto. 18 y por ahí, eso como promedio, ¿no? A veces 25, a veces 13, y le mandan lo para que tenga. Entonces es imposible hacerlo, excepto que sean de plantas naturales, en espacios no muy contaminados. Yo vivo en la parte urbana de un pueblo y sin embargo periódicamente se me secan las naranjas, las mandarinas, o sea, si se secan las plantas y yo jamás fumigo, entonces imagínense cómo debe ser en los lugares donde las cultivan y les mandan agroquímicos para ello. Eh, Tratar de volver un poco a la ecología orgánica, agroecología, que es lo que nos va a garantizar que no comamos tantas porquerías. Fernando Redondo. ¿Qué valor se le podrá atribuir a un estudio poblacional de meconio en RN en nuestras maternidades? EPA. Eh, En realidad depende del estudio poblacional, de cuánto es la muestra, cuál es el denominador. Ah, de plaguicidas, perdón, ahora sí. Eh, También la certeza y la tecnología del laboratorio que lo haga. Había dicho que hay más de 4.200 posibilidades de combinaciones de tóxicos. Entonces, y determinar los más de 400 agrotóxicos que hay vigentes es una muestra recontracostosísima. Eh, Fíjense que ese estudio que se hizo en las 3 localidades se intentó repetir en Humboldt y con una muestra de 30 pacientes y solamente para reactivos la Universidad de La Plata cobraba 100.000 pesos. Es costosísimo y el aparato para tratar de hacer toda la cromatografía y ponerlo a punto y ese tipo de cosas vale $750.000. O sea que es una cosa inalcanzable ni desde el Estado ni desde la universidad. Así que es complicado. No, 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 no hay sponsors para nada. Las muestras se hacen con algunas universidades que se animan, no todas. CONICET no tiene recursos. Últimamente los recortes han sido enormes y no tienen recursos como para poder hacer investigación y menos en esto, que quieren tratar de ocultarlo todo el tiempo. Fernando Redondo dice que les alarmó el costo de los estudios químicos, Sí, con lo cual seguro no habrá sponsor. no, no, Eh, seguro. ¿Piensa que la distancia ayudan a mitigar el impacto? Sí. Las distancias, a ver, en un momento de la locución decía que se han encontrado agroquímicos y en altas concentraciones en el hemisferio,
en el polo ártico y antártico. Entonces, la deriva, sobre todo la terciaria, no tiene límites. Se han encontrado agroquímicos prohibidos en la Argentina que han aparecido aquí, que fumigaron en Brasil, o sea, a casi 4.000 kilómetros o 3.000 kilómetros. La distancia, eso de los 1.500 metros, es una alternativa como para que lleguen menos partículas, pero la dispersión es enorme, eso está muy bien estudiado, y hay una dispersión primaria, que es la que llega, que lo que les decía, al objetivo blanco del tóxico llega apenas el 3% de todo lo que derraman, y el resto se dispersa, y lamentablemente eso es extremadamente tóxico. Acuerdo totalmente con Fernando. Esto hay que tratar de generalizarlo, hacer una buena toma de conciencia, sin ser alarmista, sin ser medioambientalista ni nada de eso. Somos responsables del cuidado de la salud de nuestros pacientes y de la población. Entonces, hay que ponerlo en el colectivo imaginario para que empecemos a tomar conciencia y empezar a pensar que delante nuestro esa patología que estamos viendo probablemente tenga alguna vinculación con agroquímicos. Eso no dejar de pensarlo, porque si no estamos haciendo una mala medicina también. Es muy difícil de lograr la vinculación, pero tenemos que empezar a hacerlo. Finochetti Silvina le pregunta, para obtener las frutas y verduras sin el uso de esos agrotóxicos, ¿qué utilizan para preservarlos? ¿Cómo? Perdón, estaba leyendo. Para obtener frutas y verduras sin el uso de esos agrotóxicos, ¿qué utilizan para preservarlos? Nada, lo que pasa es que esa es la otra cuestión. Justamente los pediatras han estudiado mucho el tema de los kioscos saludables. Lamentablemente la industria alimentaria, que usa también montones de conservantes, las grasas trans y todas esas porquerías en los alimentos, y además la crocancia para que sea, y además el precio, es mucho más barato comprar una barrita de cereal o comprar un alfajor que se puede mantener, qué sé yo, 2 años sin que se pudra, que una fruta que además si está sin agroquímicos y eso está muy poco tiempo y enseguida se descompone. Pero si sabemos que no tiene agroquímicos, le sacamos lo feo o lo podrido y nos comemos el resto. O sea, esa es lo práctico. Mercedes Méndez dice, hola Arturo, buen día, un placer escucharte en vivo y gracias por ocuparte siempre del tema. Quería saber en el último estudio que han dado a conocer qué es lo más relevante en cuanto a la salud de los niños del lugar y si ha habido casos de cáncer infantil. Sí, el cáncer es multifactorial, que ese es otro problema. En realidad, la causa del cáncer, tenemos las radiaciones electromagnéticas, las radiaciones por la telefonía celular, que hay estudios que demuestran que realmente con el celular en la mesa de luz tenemos más probabilidad de tener un cáncer, un glioma o un cáncer cerebral que teniéndolo a cierta distancia, por eso hay que usar el altavoz y demás. Puntualmente en la pregunta, sí hemos tenido chicos con cáncer y linfomas. Son pocos por suerte, pero están y que antes no habían. Y la vez pasada me comentaban unos colegas que en el Garraham prácticamente el 50% de los chicos con linfomas son de la provincia de Entre Ríos, porque en Entre Ríos le están dando con todo a la fumigada. Así que es mucho la prevalencia de todas estas enfermedades. Y con respecto a las escuelas, bueno, ni hablar el tema de las alergias, las urticarias, la cantidad de asma, la prevalencia de asma tiene muchísimo que ver con todo este tipo de cosas como, y ni hablar en la zona rural, ¿no? Los broncoespasmos, los BOR y todo eso, se exacerban cada vez que son las temporadas de las fumigadas. Eso aparece frecuentemente y uno tendría que tomarse el trabajo de denunciar cada uno de esos casos. Lo que pasa es que les mostré la ficha y es muy larga
y se pierde mucho tiempo con eso y después uno sabe que va a un tacho de basura. Sergio Ortiz le pregunta, ¿cómo ve el futuro del glifosato luego de que en Estados Unidos se ganó el primer juicio millonario contra Bayer, en el cual un jardinero cobró 300 millones de dólares, casualmente luego de que el glifosato pasó a manos de los alemanes? Sí, sí, ahora lo han agarrado los alemanes, los chinos. Aquí en el país hay como 4 o 5 empresas que lo fabrican, porque ya perdió la patente, entonces hay varios que lo fabrican. Va a seguir habiendo eh, a ver, fíjense, cuando empezó esto de las semillas transgénicas, allá en la época del 90, se usaba 1 litro de glifosato por hectárea. En estos momentos, por la resistencia de las malezas, igual nos pasa con los antibióticos, ahora se están usando 13, 14 litros. En realidad, el futuro debería ser hacia una ecología. Lo que pasa es que el planeta ya está totalmente contaminado y, y las concentraciones esas que aparecen en el Paraná, porque parece ser de que los sulfuros que hay en el barro del Paraná, coaptan y atraen mucho las partículas de los agroquímicos. Por ejemplo, en el Paraná es 350 veces mayor que en un río del Mississippi de Estados Unidos. O sea que, a ver, el tema es falta el control del Estado, falta el control policial del Estado para verificar todo este tipo de cosas, porque en los países desarrollados también usan glifosato y también usan agroquímicos, pero los usan en concentraciones razonables y con todos los recaudos medioambientales. Aquí no importa que haya viento, no importa que llueva. Es más, uno de los anteproyectos de ley que había, contrario a estos tres, decía que las fumigaciones se deberían hacer a 100 metros de los ejidos urbanos, pero que si había lluvia y el piso no daba para que pasen los mosquitos, podían pasar con el avión y rociar todo, o sea, los pueblos y todo lo demás. O sea que no hay conciencia ni de los legisladores ni todo lo demás. Y lamentablemente no es una actitud derrotista, pero estamos muy complicados. No veo más preguntas, doctor. ¿Usted quiere que esperemos un minutito más a ver si entra otra? Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron participando. En realidad es un tema que lo tenemos que avanzar en el imaginario colectivo de todos y tratar de empezar a tomarlo en cuenta cuando vemos alguna complicación o alguna enfermedad que aparezca en algún momento. Fernando Redondo le dice, cuando uno plantea el tema nunca con la claridad y excelencia de Arturo, nos responden que no hay estudios que aprueben causa-efecto y estudios poblacionales serios que avalen esto. Sergio Ortiz también dice, la historia de los agroquímicos me recuerda a la historia del tabaco en Estados Unidos. Fernando Redondo dice, ¿qué te parece cómo responder? ¿Con estudios colaborativos importantes? Sí, en realidad todo suma. Todo suma, todo lo que podamos documentar, todo lo que podamos evidenciar. A ver, eso que les mostraba de la antología del glifosato, hay estudios de montones de universidades que dan esto. Ni hablar la cantidad de artículos que uno lee de todos los juicios que tienen los investigadores cuando tratan de meter el tema y que les cercenan por todos lados, les cortan los créditos. El poder que tienen estas industrias es tremendo, tremendo. Y estamos en una simetría total, pero bueno, hay que dar batalla, como todas las cosas. Una de las cuestiones de la resistencia a los antibióticos, me acabo de acordar, ¿vieron los contenidos de los alimentos balanceados que le dan a los animales? A ver, los chinos compran la soja aquí, pero le ponen montones de cosas más a esos alimentos balanceados, no solamente soja, para alimentar animales para que después los comamos los humanos.
tienen antibióticos a mansalva, entonces es imposible que no tengamos resistencia bacteriana en el uso de los antibióticos. Y todos los días estamos tomando dosis pequeñas que las bacterias se van haciendo resistentes y están mutando y están cambiando porque se tienen que defender de todo eso. Y no se investiguen antibióticos porque no es rentable. O sea, la industria farmacéutica hace 20 años que no ha sacado antibióticos nuevos, porque no les interesa, sacan monoclonales que valen 100.000 pesos cada producto, pero no sacan un antibiótico nuevo porque el tratamiento son 7 o 10 días y se terminó, no es rentable. Entonces, y los estados tampoco se ocupan del tema. No, estamos complicados. Si queremos pensar en una salud pública en serio, vamos a tener que cambiar muchas cosas. Finochet y Silvia cuenta que el año pasado tuvieron varios casos de leucemia en la zona, ella es de Coronda, y nadie se interesa el por qué. Y el por qué está de más que obvio porque están súper fumigados por la frutilla y los campos de alrededor. Tal cual, tal cual. Fíjate que hace un mes unos chicos de la PFO, de aquí de la facultad, hicieron un estudio sobre la percepción de los pobladores de Santo Domingo y de Arroyo Aguiar con respecto a los agroquímicos. Porque resulta de que si nosotros tenemos un 63% de alteraciones cromosómicas, ahí en Arroyo tienen un 90%. Están peor que nosotros y es justamente por esto de las fumigaciones a las frutillas. Y todos esos datos van sumando. Pasa que tendríamos que hacer toda una base de datos para poder socializarla o un grupo de estudio para que se ocupe del tema y acompañar todos estos procesos. Sí, las autoridades generalmente miran para otro lado. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, Ojalá haya doctor, entonces, sido útil. hay muchos agradecimientos, gracias Arturo, excelente, Facundo Redondo. Lorena Bueno, Agón gracias. pregunta, Lorena Agón hace una última pregunta, ¿qué podríamos hacer? ¿Darle difusión a universidades, escuelas? Sí, sí, motivar. Justamente la semana que viene tenemos una reunión con la decana para ver si la logramos motivar para hacer un estudio multicéntrico. Eso en la medida que tengamos información vamos a tratar de ir haciendo algún espacio de la gente que se interese por el tema para avanzar con esto. Y aquí Facundo Viola comenta que hubo un estudio renovado por la UNL en el 2010, donde se vio que en Arroyo Leyes, que está fumigado por la frutilla, hay un alto índice de discapacidad por encima del promedio. Sí, sí. No, seguro. Perdón, me equivoqué, es Arroyo Leyes, no Arroyo Aguiar. Y sí, 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 ese es el estudio que comparan Santo Domingo con ese. Es cierto, estamos muy complicados. Y ahí peor, quienes trabajan en eso no tienen la más mínima protección, ¿no? Bueno, gracias a todos. Bueno, doctor, entonces damos por finalizado el Si webinario. armamos algo, les avisamos. Total, Sí, quedan los correos. sí, lo difundimos, cualquier cosa que se arme. Le agradecemos en nombre del Colegio de Médicos y de la comisión por haber compartido sus conocimientos con nosotros y bueno, damos por finalizado el webinario. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes.